Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en nuestro primer webinar de reología. Es el primero de muchos tantos que están por venir. Agradecería nos dieran seguir en nuestra página de LinkedIn para prepararnos para los siguientes eventos. Por ahí vamos a tener un próximo de termoanálisis. También vamos a tener otros tantos de factor humano y demás. Estamos muy agradecidos de que estén con nosotros y también muy agradecidos por esta colaboración con Juan Ángel Morales, que está aquí presente. Y bueno, pues sin más preámbulo, a dar inicio a este primer webinar. Muchas gracias. Juan, Gracias, Joel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Novatec. Gracias a Nets por esta invitación. Y bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, me indican si se ve perfectamente y si me escucho bien. sí, todo bien. Perfecto. Entonces, pues muy bien. Como les decía, agradezco mucho la invitación a Novatec, a Nets, a Joel por esta oportunidad. Gracias a todos los que están presentes en este webinar. Y bueno, quiero comenzar con decirles que detrás de la rigidez de un producto se encuentra un ensamble molecular y una red tridimensional a la cual la reología nos va a ayudar a descubrir, a comprender y a dominar. Yo soy Juan Ángel Morales, consultor de la empresa Visculabs y experto en la caracterización de materiales. Y bueno, el objetivo de esta presentación es comprender cómo la estructura molecular y el proceso de elaboración de materiales genera redes tridimensionales responsables de la rigidez de estos materiales. ¿Ok? Y con esto, el análisis radiológico nos va a permitir caracterizar estas estructuras y predecir, optimizar y potenciar a la industria de los materiales. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Pues básicamente, de manera general, cómo se estructuran los materiales, estos materiales, qué características físico-químicas van a tener y cómo es que la radiología nos va a ayudar a hacer estas caracterizaciones para entender bien esta estructuración de los materiales. Y finalmente vamos a ver algunos casos de éxitos que nos van a dar un panorama de cómo la radiología nos ayuda a potenciar la industria de los materiales. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar con hablar sobre los materiales. Existen dos fronteras en los materiales. Uno, lo que son los líquidos, y los líquidos, pues bueno, una de las características es de que no mantienen la forma del envase cuando son vertidos. Entonces, estos líquidos tienen una característica, fluyen y entonces le llamamos viscosos. Pues como les comentaba, existen dos fronteras de los materiales, los líquidos por un lado y los sólidos por otro lado, ¿de acuerdo? Pero casi todos los materiales que tenemos en la vida cotidiana, que usamos normalmente, y algunos materiales que pues producimos de manera normal, pues se encuentran dentro de estas dos fronteras, lo que es los semisólidos. Pero en el mundo de la radiología nosotros los vamos a llamar como materiales viscoelásticos. Una de las características de estos materiales es que tienen una componente viscosa, que se refiere a los líquidos, y una componente elástica, que se refiere a la parte sólida. Siguiente. De manera general, vamos a hacer una revisión de cómo es que se lleva a cabo esta estructuración de los materiales. Primero, vamos a encontrar que las moléculas con las cuales vamos a trabajar, o sea, la materia prima con la cual vamos a trabajar, pues tiene que llevar a cabo o tiene que tener un ensamble molecular, ¿no? Entonces, este ensamble molecular nos va a permitir que empiece a hacer una estructuración. ¿De acuerdo? Entonces,
Este ensamble molecular lo que va a hacer es una red tridimensional, la cual esta red va con factores de proceso, más bien variables de proceso, como la temperatura, la agitación, velocidades de enfriamiento, etcétera, va a generar una macroestructura. Esta macroestructura, entonces, con las condiciones de almacenamiento o otras condiciones post proceso, pues van a llevar a cabo lo que es una textura, la cual nos va a permitir llegar a la calidad deseable de los materiales. ¿De acuerdo? Siguiente. Y vamos a ver un ejemplo muy padre de lo que es la formulación y el proceso en los productos o en los materiales. En este caso, pues tenemos algo muy sencillo como una gelatina, ¿no? La gelatina, pues sabemos que su composición está dada por grenetina y agua. Más o menos entre el 3 y el 5% es grenetina, que es una proteína, mientras que el 95-98% pues es agua. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la composición. Pero, ¿qué variables de proceso tenemos que llevar a cabo o tenemos que controlar para que se forme esta gelatina? Pues bueno, primero un calentamiento para que esta gelatina entonces pueda desdoblarse y empezar a formar esa red tridimensional, después agitación y enfriamiento. Estas variables de proceso entonces nos van a permitir que esta gelatina se forme y si se fijan, pues esta gelatina tiene una estructuración la cual le da esa rigidez. Si yo la almaceno, por ejemplo, a temperatura ambiente o temperatura de refrigeración, pues sus condiciones van a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, este ejemplo nos da una idea de cómo es que los materiales se empiezan a estructurar. ¿Ok? Siguiente. Entonces, tomando este ejemplo, es que, fíjense, si yo aquí tengo, no, si tengo un marcador, ¿se ve mi flecha? ¿No va? No. No. Bueno, bueno, yo aquí voy a hacer esto. Aquí está, ponte. Es que no está. Bueno, eh, imagínense entonces que yo tengo una composición de un material y entonces yo voy a formar ciertas estructuras, en este caso van a ser cristales, las cuales estos cristales van a tener una interacción entre los materiales y estos cristales van a tener una interacción con fuerzas intermoleculares, ¿de acuerdo? Para entonces formar estos clústeres o estos flóculos y esto va a formar una red tridimensional, ¿de acuerdo? Entonces, esta red tridimensional que está aquí, que es network, dentro de de estos intersticios, pues también va a haber líquido o material que es amorfo o material que puede fluir, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer una estructuración. Pero, ¿qué pasa si yo le aplico una fuerza? ¿Sí? Entonces, este material va a empezar a fluir, ¿de acuerdo? Siguiente. Ah, siguiente. Y es aquí donde la reología es la que va a dictar cómo es que la ciencia de los materiales nos va a ayudar a determinar el flujo y la deformación. Siguiente. ¿No? Bien. Entonces, en reología hay dos tipos de flujo. Dos tipos de flujo básico de los materiales. Lo que es el flujo de corte o cizalla y los flujos extensionales. Los flujos extensionales quieren decir que los voy yo a extender para determinar las características de un material o los voy a comprimir
para ver cuál es su fuerza de estos materiales. Nos vamos a enfocar hoy en lo que es la cizalla, ¿de acuerdo? O sea, cómo el flujo entre dos placas se puede dar y cuáles son las características de estos materiales. Siguiente. Ajá. Bien, entonces imaginemos que tenemos un material dentro o confinado entre dos placas, ¿de acuerdo? Este material pues tiene imaginariamente tiene varias capas, las cuales yo voy a poder evaluar, ¿de acuerdo? Entonces, el equipo o la biología lo que hace es aplicar una fuerza a este material sobre esta área que existe y entonces yo voy a poder hacer un desplazamiento o lo que le llamamos una deformación en este material, ¿sí? Entonces, imagínense que yo tengo un material y le voy a dar una fuerza a este material y este material entonces se va a deformar. Si yo relaciono la fuerza con el área, así como el desplazamiento, pues entonces yo voy a tener fuerza y área, pues voy a tener lo que es un esfuerzo. Entonces, yo le aplico un esfuerzo a este material, ¿de acuerdo? Y este material va a sufrir una deformación. Y es lo que ya empezamos a hablar como con términos de geología. Yo aplico una fuerza para hacer un esfuerzo y el material va a sufrir una deformación. Si esta deformación yo lo hago por medio de diferentes tiempos, o sea, con respecto al tiempo, entonces yo voy a tener lo que es una velocidad de corte. Imagínense entonces un material entre dos placas que está formado y estructurado y yo lo voy a empezar a girar de una manera que el material me va a dar una deformación y el equipo puede controlarlo y medirlo. ¿De acuerdo? Siguiente, si yo relaciono entonces el estrés con la velocidad de corte, voy a poder determinar la viscosidad y esto es lo que son pruebas rotacionales. O sea, yo voy a girar lo que es la geometría, que ahorita la vamos a ver, y voy a poder determinar la viscosidad. Pero si yo deformación, este esfuerzo, yo lo aplico con una cierta deformación, entonces voy a poder determinar los módulos, lo que ya le llamamos pruebas oscilatorias. Siguiente. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que mide el equipo? Ya hablando aquí específica de las especificaciones de un reómetro, pues bueno, el reómetro fundamentalmente nos va a poder controlar o medir el torque, que es la fuerza que les hablaba, la cual se pone para los equipos, desplazamiento angular, ¿sí? Que es cuánto se desplaza esa placa sobre el material y a qué velocidad se va a llevar. Pero además pueden medir estos equipos lo que es una fuerza normal, así como una temperatura, ¿no? Controlan muy bien la temperatura. Con estos cinco mediciones fundamentales de los reómetros, entonces voy a poder realizar diferentes tipos de mediciones reológicas. Siguiente. No solamente voy a hacer pruebas rotacionales, sino también tengo la capacidad de hacer pruebas transitorias, pruebas oscilatorias, pruebas extensionales y de compresión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la reología no solamente se basa en determinar pruebas como la viscosidad, sino también podemos hacer un sinnúmero de pruebas para poder caracterizar muy bien mis materiales. Siguiente. Bien, entonces, de manera general, la reología rotacional nos habla de que yo voy a poner mi material dentro de dos placas. En este ejemplo son placas, un cono plato, pero puede ser plato-plato o cilindros concéntricos. Y este material lo voy a poner dentro de estas dos placas y voy a empezar a girar, ¿no? Y este giro va a ser cada vez más, rápido para entonces yo determinar ciertas características del material, en este caso, por ejemplo, unas curvas de flujo o unas curvas de viscosidad. En este caso, tenemos en este ejemplo la viscosidad contra el esfuerzo la tasa de corte, y con esto vamos a poder nosotros caracterizar materiales
o fluidos, ya sean newtonianos o no newtonianos. Con estas pruebas rotacionales puedo determinar si los fluidos no newtonianos tienen características adelgazantes, o lo llamamos pseudoplásticos, o espesantes, que también le llamamos dilatantes. Entonces, es muy importante en la ingeniería de materiales cuáles son estas características de estos fluidos. Y tenemos algunos ejemplos. Siguiente. Por ejemplo, ay, ya se ve. Entonces, como fluidos newtonianos tenemos agua, alcohol etílico, glicerina, aceite vegetal. Y como no newtonianos, pues tenemos catsup, mermeladas, suspensiones, mayonesa. Son ejemplos muy clásicos de lo que son fluidos no newtonianos. ¿De acuerdo? Ahora sí la siguiente. En este caso, vamos a ver una curva de viscosidad en la cual vamos a evaluar la viscosidad contra la velocidad de corte. ¿Sí? Vean, esta muestra es un ejemplo de un shampoo en el cual una de las características más importantes de un rheómetro es el rango de velocidades que podemos evaluar en una sola corrida. Esto jamás lo va a poder llevar a cabo un rheómetro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues bueno, si vemos en la energía de las X, pues tenemos unas velocidades en revoluciones por minuto muy amplias, y con esto podemos evaluar diferentes etapas de nuestro material o diferentes comportamientos de mi material. Ah, velocidades muy bajas, podemos entonces determinar, por ejemplo, la viscosidad cero, y eso se relaciona con la viscosidad intrínseca del material, o sea, qué tanto el material es su viscosidad casi sin que se mueva. Un poco más de velocidad, pues vamos a poder caracterizar lo que es el muestreo de un material cuando lo estamos evaluando, o por ejemplo lo que es el squeezy en ciertas características. Vamos a ver el untado enfrotado y el bombeo. Entonces, en este tipo de evaluaciones de curvas de viscosidad a intervalos grandes de velocidad, podemos diferenciar diferentes características de mi material. ¿Qué podemos interpretar desde aquí? Pues bueno, la estabilidad de mi material, la predicción de una vida de anaquel, una historia de la muestra de la muestra una historial de la muestra, perdón, a qué velocidades puedo bombear, y obviamente con todo esto, pues cuál es el control de calidad de la muestra. Siguiente. Bien, en rheología oscilatoria, entonces aquí el material también se pone dentro de dos placas, y en rheología oscilatoria se controla el esfuerzo, y lo que hace el rheómetro es oscilar, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque si yo entonces oscilo a deformaciones muy bajas, entonces yo voy a encontrar una región que le llaman región viscoelástica lineal, que es una región muy importante en los materiales. Con esta región de región viscoelástica lineal, nosotros vamos a poder caracterizar muy bien nuestros materiales antes de deformarlos. Entonces, en una curva de esfuerzo contra los módulos, y aquí tenemos módulo como G' y G', los módulos quieren decir que el módulo G' es la componente elástica, que se relaciona con la componente sólida, y el módulo viscoso se relaciona con la componente líquida. Entonces, en una prueba oscilatoria, yo puedo entonces determinar cuáles son la contribución del sólido y del líquido en mi material. Y con esto puedo entonces yo determinar cuál es su rigidez, cuál es la fuerza de este material. Y otra cosa que podemos determinar, por ejemplo, es entonces el punto de cedencia que está por aquí. ¿Me puedes dar un clic, por favor? ¿Sí? Punto de cedencia, la región viscoelástica lineal, y también punto de flujo que está por acá. ¿De acuerdo? Con este tipo de relojía oscilatoria no solamente voy a determinar lo que es en un barrido de formación estas características, sino también en un barrido de frecuencia puedo determinar si mi material es una suspensión, es un gel o una dispersión de partículas.
También puedo realizar barridos de tiempo para evaluar G' y G', o sea, la componente elástica y viscosa, para monitorear, por ejemplo, la estructuración, una reacción química o una reacción de maduración. Con un barrido de temperatura, entonces puedo determinar en qué momento se lleva a cabo una gelificación de mi material, una cristalización o una fusión, incluso pues cuál es el punto de fluidez de mis materiales, ¿no? Y también puedo hacer combinaciones para ver qué tanto se recupera mi material cuando lo deformo. O sea, puedo estar evaluando G' y G' con una curva de deformación, destruyo el material con una prueba rotacional y lo vuelvo a evaluar. Entonces, puedo determinar cuál es la recuperación de mi material. Entonces, llevamos dos tipos de pruebas, la oscilatoria y la rotacional. Vamos a ver de manera muy rápida la prueba transitoria. En esta prueba, lo que vamos a ver es que el material lo vamos a deformar de manera muy lenta, ¿sí? Con un bajo estrés y que este va a ser constante durante este tiempo y lo que vamos a observar en por ejemplo, una curva de compliance o flexibilidad contra el tiempo, como el creep o esta deformación lenta va a llegar a un punto en donde cuando yo retiro esta deformación, entonces mi material se puede recuperar. Si la recuperación no es no es tan alta, pues entonces tenemos que mi material no es tan elástico. Pero si es una recuperación alta, pues mi material va a ser muy elástico. Me refiero a alta cuando los valores de flexibilidad pues bajan más de lo que estamos viendo en estas curvas. No lo puedo señalar y no encuentro dónde señalarlo. Si aquí, sí. ¿De acuerdo? Pues lo voy rayando, ¿de acuerdo? Siguiente. Y bueno, una de las características de estos equipos de radiología no solamente pueden realizar pruebas oscilatorias o pruebas rotacionales o transitorias. También pueden realizar pruebas de compresión y extensión. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en este ejemplo tenemos aquí el equipo que tiene una geometría de 3 puntos en la cuales podemos evaluar cuál es la fuerza de estos materiales cuando yo lo comprimo. ¿De acuerdo? Pero también puedo tener pruebas extensionales donde al material lo puedo agarrar entre dos como pinzas y lo puedo jalar para ver cuál es la flexibilidad de estos materiales. Siguiente, por favor. Bien, entonces, no, antes. Entonces, ¿cuál es la importancia de la radiología? Yo, entonces, desde el desarrollo de materiales, ¿sí? Desde el desarrollo de los materiales, ¿sí? Yo puedo entonces diseñar o innovar estos materiales, pero en conjunto con procesos, ¿sí? Con la parte de procesos, nos podemos relacionar y llevar a cabo una interacción para la modificación de estos materiales y el control de calidad de estos materiales. Siguiente clic, por favor. Bien. Con esto, entonces, yo les quiero comentar que la radiología nos va a ayudar a potenciar nuestra empresa con el diseño de procesos y equipos de ingeniería. Podemos, con la radiología, entonces, determinar qué tipo de tubería tenemos o vamos a tener que utilizar, qué tanques de almacenamiento, qué bombas, extrusores o mezcladores usar en nuestro proceso y, obviamente, determinar viscosidades para fenómenos de transporte. Dentro del área de formulación o el área de investigación y desarrollo, pues podemos obtener información sobre la estructura de dice aquí alimento, debería ser materiales, ¿no? Para entonces conocer la reformulación y el desarrollo de nuevos productos. También, con la radiología podemos obtener la calidad de nuestros materiales, así como determinar vidas de anaquel y, en este caso, pues, a evaluar ciertas texturas que se relacionan con la evaluación sensorial. A partir de aquí, entonces, vamos a ver 3 casos de éxito. El primero es sobre la formulación, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a ver que esta compañía es una compañía que elabora un producto funcional para panadería. Eh, ¿Qué es lo que hizo? Bueno, ¿qué es lo que se hizo? Fue una formulación, se hizo una caracterización reológica mediante la evaluación de la viscosidad, este, la viscosidad contra la velocidad de corte. Y lo que esta compañía quería es que es realizar prototipos con un contratipo que ellos nos mandaron. Entonces, lo que realizamos fue una reformulación. Esta compañía entonces nos manda el contratipo que están de color azul y vean en esta curva de viscosidad, eh, el contratipo lo evaluamos de velocidades altas de cizalla o de corte a velocidades bajas. Y vean la curva azul. Se realizó entonces mediante relojía diferentes prototipos y la compañía escogió el prototipo número 2, el cual entonces nos permitió ver que se semejaba mucho al contratipo. ¿De acuerdo? Entonces la compañía en este caso optó por utilizar este contratipo y lo está a punto en proceso de comercializar este producto. ¿Cuál es lo importante de aquí? Eh, Se hizo, vamos, de alguna manera, una formulación y se evaluó cuáles eran las características del material. Vean cómo la reformulación o la formulación de diferentes contratipos nos da diferentes curvas de viscosidad. Sin embargo, hubo una que se asemejó al contratipo y entonces pudimos nosotros entregar este prototipo para la compañía y ellos lo pudieran comercializar. Segundo caso, bien, en este caso, dejen borro esto. En este caso, esta compañía entonces lo que quiso es conocer la estabilidad de una emulsión, ¿de acuerdo? Aquí vemos en la fotografía de abajo una emulsión y lo que ellos querían ver es que cómo podíamos nosotros desarrollar una metodología para evaluar la estabilidad de emulsión mediante relojía oscilatoria. ¿Qué es lo que se hizo? Entonces evaluamos viscosidad cero, esto se hace con pruebas rotacionales y lo relacionamos con el tamaño de partículas a diferentes tiempos de proceso, ¿de acuerdo? Nosotros evaluamos esta viscosidad cero y fuimos tomando durante el proceso diferentes muestras para ir evaluando. Vean cómo a tiempo 5, 20 y 25 estos valores se mantienen prácticamente estadísticamente iguales. ¿De acuerdo? Sí hubo diferencia en el valor de cero. ¿Por qué? Porque aquí no se estaba formando la emulsión. Sin embargo, a tiempos de 30 y 45 minutos, entonces ya los valores de viscosidad cero aumentaban, lo cual nos indica que la emulsión es más estable, ¿de acuerdo? Sin embargo, haciendo un análisis estadístico, estos valores todos eran iguales. Por lo tanto, se le comentó a la compañía que no era necesario realizar tiempos largos de proceso porque eran estadísticas, la emulsión era estable a estos valores incluso de 5 minutos. Una vez aplicando los tamaños de partícula y algunas ecuaciones, se determinó el tiempo de desestabilización de la emulsión en años, y entonces fíjense cómo la muestra control, que era la muestra que tenía la compañía como lo que se había establecido en lo que es el tiempo de proceso, pues tenía un tiempo de desestabilización de 10 años, lo cual, digo, perdón, de 16 años, lo cual para ese tiempo pues ya se había consumido esa emulsión, ¿de acuerdo? Ese producto. Entonces, lo que determinamos nosotros es que a 5 o 20 o 25 la emulsión es bastante estable. ¿Qué hicimos? Pues bueno, con estos datos geológicos, entonces nosotros le sugerimos a la compañía que podía reducir sus tiempos de proceso y lo cual logramos reducir ya en proceso casi el 80% de ese tiempo. Hoy la compañía ya está Punto procesando del más. concurso Relatos en Cadena, que hoy salta de día. Ayer lunes
Entonces reducimos el tiempo de proceso de esta compañía. Y finalmente el último es una salsa. Next. Es una salsa. En este caso de éxito, entonces, la reología se utilizó para establecer una especificación de calidad. O sea, estamos hablando ya para el departamento de calidad. ¿Qué queríamos resolver? Es que teníamos que establecer una especificación de calidad para la liberación del producto. Se usó relojía rotacional para establecer este parámetro. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros, pues bueno, igual evaluamos la viscosidad en revoluciones por minuto a diferentes tiempos. Tiempo sin moler, tiempo 0, 7 y 32. Observen que tiempo sin moler, pues tiene una viscosidad bastante elevada y va disminuyendo con respecto a la velocidad de corte. Pero tiempo 0, 7 y 32, pues básicamente casi eran muy parecidos. Entonces no tenía caso que si hicieran 32 minutos porque pues no tenía ningún sentido evaluar tanto tiempo o moler tanto tiempo el producto. Entonces establecimos que el tiempo 7 era el adecuado. A este tiempo 7 de proceso, entonces lo fuimos evaluando con distintos meses, a diferentes tiempos de proceso y observen cómo la viscosidad pues es prácticamente igual en todo este intervalo de tiempo. Estos datos entonces fueron utilizados para establecer su control de calidad, su especificación de calidad y ahora la compañía lo que hace es, por medio de reología rotacional, determinar la viscosidad del producto. Cuando llega a estos valores entre alrededor de 1000, pues entonces liberan su producto y lo hacen a tiempos más cortos. ¿De acuerdo? Porque 2, 7, 12 y 17 es exactamente igual. Ellos establecieron que a 10 minutos, a 7 minutos, entonces era el tiempo necesario para determinar su especificación y liberar su producto. No era necesario llevarlo a 32 minutos. Bien, pues esto es cómo la reología nos puede ayudar a la determinación de parámetros que nos van a ayudar a entender la formulación, nos van a ayudar a entender el proceso y optimizar formulación, proceso para obtener un producto de calidad. Por mi parte es todo.